José Jordi Veras Rodríguez, abogado y periodista. Realizó licenciatura en Derecho en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Acumula más de 20 años de litigio en el área civil, materia de cobros compulsivos y de adjudicación, contratos y demandas en daños y perjuicio, en el área comercial, la realización de compañías y asambleas, así como en materia penal y en tierra. También destaca en materia de propiedad intelectual y derecho de autor. Es, además, notario público e intérprete judicial. La formación y carrera profesional de Veras Rodríguez concentró aún más interés social luego del atentado criminal en su contra, en el cual casi pierde la vida. El 2 de junio del 2010, Veras fue tiroteado mientras llegaba a su lugar de trabajo en Santiago de los Caballeros. A pesar de las heridas graves, logró sobrevivir. El ataque contra Jordi Veras se atribuyó, inicialmente, a su labor periodística y a su participación en la cobertura de casos de corrupción y delincuencia organizada en el país. Posteriormente se comprobó, en una larga y desgastante batalla en los tribunales, que el atentado fue orquestado por el empresario Adriano Román, quien estaba preso por el caso en el que Veras representó la defensa de la víctima, Miguelina Llaverías, a quien Román había intentado asesinar. El caso puso en evidencia los peligros que enfrentan las víctimas de violencia basada en género y cómo la corrupción e influencias en el poder pueden afectar el sistema judicial. La condena de Adriano Román fue vista como una victoria para la justicia de la República Dominicana y para Jordi Veras, nuestro invitado, un símbolo de la lucha contra la impunidad en casos de violencia contra periodistas. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva ocasión, fin de semana. Ahí veíamos un poco del perfil profesional de nuestro invitado y bueno, con la sinceridad, transparencia que me caracteriza, debo decir que esta entrevista se grabó un día en la mañana, día de semana. Y por eso yo agradezco aún más que él se haya trasladado desde Santiago de los Caballeros hasta la ciudad capital, aquí en el distrito, para esta conversación conmigo, una conversación pública, una conversación de la cual ustedes van a ser partícipes, dejando de lado por un momentito parte de los compromisos en agenda, una agenda cargada de, bueno, muchos compromisos mediáticos, de la abogacía, del ejercicio de su profesión, familiares, tempranito, un día de semana, así que muchas gracias, Jordi, por estar aquí en esta conversación. Gracias a ti, Tatiana, y también a todo tu equipo, que me han permitido ser parte en este día de esta conversación, que de alguna manera espero que sea de provecho para aquellos que puedan verla. Claro que sí, no le llamo entrevista jamás, ya dejamos eso de lado, ahora vamos a conversar. Así es. Porque la gente cercana, la gente que se respeta, yo lo he dicho en mis redes sociales, ahora me toca en televisión abierta para toda la República Dominicana y donde quiera que llegue esta conversación a través de las plataformas digitales. Yo admiro a este caballero que tengo enfrente, yo he insistido en muchas ocasiones para la conversación porque no solo como abogado, también como defensor de los derechos humanos, una persona que en su piel ha sido víctima del sistema, de los abusos de poder, no solo económico, también político, y de eso vamos a hablar en adelante. Aparte de eso, en sentido personal, es una persona que se mantiene activa, cuidando su cuerpo, su alma, que medita, que despierta temprano, que es responsable, que es padre, que ha sido muy colaborador de las mejores causas de República Dominicana y muy transparente. Yo creo que por ahí podemos empezar y tengo que decirlo, parte de continuar con este formato de Tatiana Conversa es poder elegir libremente las personas a quienes yo quiero compartir, o sea, a quienes yo quiero mostrar en otros aspectos. Vamos a aprender muchísimo, yo se los aseguro que sí. Jordi, ¿por qué derecho? Wow. Se parece mucho a una de las preguntas que yo hago. Y ahora entiendo por qué la gente responde como me lo hace muchas veces. Yo pienso que el derecho estuvo arraigado en mí desde pequeño. El ver a mi padre manejarse, no en los tribunales porque yo no tenía el permiso para entrar a las audiencias por la minoría de edad,
pero sí verlo en revistas, verlo en periódicos, la gente comentando su trabajo y sobre todo el ejercicio que él llevaba a cabo. Las veces que yo veía a mi papá, cuando veía a mi madre que salía con una cantina, ya nosotros sabíamos que mi padre estaba preso por alguna razón. Y eso eran días convulsos, días de mucha preocupación. Yo siempre pensé que siempre veía cuando mi papá salía por la puerta, yo no sabía qué tan vinculado yo iba a estar a Dios. Yo, dentro de mi inocencia, le decía a Dios que vuelva, porque era una incertidumbre. Entonces, ver la defensa de gente que iba a mi casa, de diferentes partidos políticos. Él nunca tuvo miramientos si eran de la izquierda, o eran de la derecha, o centroizquierda, lo que fuere, o cualquier persona que buscara una ayuda, un trabajador en el área laboral. Y eso me fue calando en mí. Definitivamente yo creo que el derecho siempre estuvo en mi mente y en mi corazón, a pesar de su oposición. Se da mucho con las familias, sobre todo en las carreras de medicina y leyes, que se hereda el conocimiento, hasta la clientela se puede heredar en un bufete. En tu caso, ¿hubo algún tipo de seducción de parte de tu padre con los libros, con la sapiencia, con el ejercicio profesional? ¿O tú mismo fuiste levantando conciencia sobre lo que implicaba la defensa de los derechos, el participar activamente en los asuntos colectivos? ¿Cómo fue? No, fue todo lo contrario. Papi no quería que yo estudiara derecho. Y eso yo lo vi, porque él decía, cuando tú llegas a ejercer, lo que ya él veía, una decadencia de la profesión. Y me decía, tú lo que vas a encontrar en ese ámbito cuando te toque ejercer, algo degradado. Estamos hablando, o sea, todavía ni siquiera entraba a la universidad. Y podemos recordarle al público, a los amigos que están ahí disfrutando, la década. Estamos hablando de la década de los 80. Porque si fue en los 80 y ahora yo estoy muchísimo más defraudada de prácticas que veo, imagínense ustedes. Sí, de la década, a mí me sorprendió hoy, ya hace unos años. Yo decía, wow, cuánta razón, cuánta visión tuvo. Porque yo lo comencé a ver desde que comencé el ejercicio. Pero hay veces que tú no tienes otra, cuando tú tienes elegido esos bueyes, con esos tienes que arar y tienes que seguir el camino. O sea, él nunca me incitó ni me daba libros para derecho. Yo lo tomé como un reto. Okay. Entonces, yo tengo un tema con eso. No me gusta que me pongan retos, no que me desafíen, pero a veces hay personas que no creen en ti. A veces hay personas que minimizan tu esfuerzo o tu capacidad. Y eso así fue que yo lo vi. No pensé de verdad que en un momento dado hubo una duda de eso. Bueno, déjame ver si me voy por estomatología. Pero qué va. No se pudo. El derecho me aspiró de una manera y también que alguna vez, de alguna manera, iba a estar vinculado con los medios de comunicación. O sea, una cosa trajo la otra. Eso es importante conversarlo también. No quiero dejar de lado el hecho de que cuando te estás formando, tienes personas a quienes admiras y quieres seguir. Pudo haber sido tu padre, como bien has estado comentando, y ese peso es bastante importante porque o lo quieres superar o lo quieres emular, lo quieres igualar. Hay mucha gente que te compara, hay gente que siempre te lo menciona, hay gente que espera de ti cosas por ese legado familiar. ¿Cómo has lidiado con esa carga social, familiar, del legado de tu padre? Esa es una buena pregunta. Yo entiendo muchas veces a jóvenes, y lo vi con este niño, y digo niño porque es mucho más joven que yo, Omar Fernández. No me gusta que la gente ataque a otro por la condición que tiene de que es hijo de fulano o hija de mengana, porque eso es quitarle argumentos a lo que tú estás tratando de rebatirle a una persona. Tú puedes rebatirle en el ámbito político, sus ideas, su formación, en el sentido de que, bueno, tú puedes considerarlo que es una persona conservadora, que es lo que yo le puedo criticar a él, pero no criticarle que es hijo de Leonel Fernández,
o que él va a ser igual que Leonel Fernández. Me refiero en aspectos políticos, no como persona. En tu caso, ¿lo refieres por qué? ¿Por crítica Porque o por altas expectativas por haber sido por las dos hijo de? cosas. Uno tiene que... Hay veces que yo llegué a pensar, debí tomar otra carrera. Okay. Porque desde la universidad, por ejemplo, si yo pasaba un examen, que tú eres hijo negro Vera. No, que tú eres... Yo decía, pero él no se sienta aquí a hacer el examen. Y mi padre nunca estuvo vinculado a altas esferas, ni a grupos económicos. O sea, como yo le decía, no está vinculado a Pucamaima, que fue donde yo estudié. Todo lo contrario, si mi papá en la escuela, yo recuerdo que decía, el que aquí venga, que le pongan una amonestación, el profesor sabe que no tiene mi apoyo. Claro. Y se lo decía a los profesores, y eso, o sea, uno no tenía forma, la palabra fallar es posible, pero uno no tenía forma de equivocarse. Y eso a veces también es otro peso. Claro. Pero definitivamente la gente, bueno, que tú eres negro Vera, que tú debes ser bueno. Yo muchas veces les respondo, bueno, no, yo conozco muchos hijos e hijas que salen unos rastreros, unos sinvergüenzas, o sea, no te dan la oportunidad de que tú puedas tener algo muy personal que no tenga que depender de quién tú seas, hijo O sea, que hija. podemos afirmar, Jordi, que la familia influye, pero no determina. Exacto. Influye. Es importante la familia. Claro, influye. Y creo que parte de lo que vemos como sociedad, independientemente de que sea hoy una familia monoparental, donde más del 50% está regida por mujeres, o sea, una familia conformada, eso ya lo decide el ser humano. Pero yo creo que es importante esa educación de hogar. Claro. Esa marca, y eso lo vemos en todos los ejemplos. El caso de Marilady Paulino, que ahora usted ve criada por su madre, pero ¿cómo fue criada? Claro. O sea, eso es importante. Entonces, Y aquí hay muchos matriarcados, hay que decirlo. claro, es la mitad. Que tenemos que hablar de mujeres más adelante, pero concentrándonos en el ejercicio del derecho, principales desafíos que has encontrado en tu carrera, ¿te has visto de frente, con puños, con todas las estrategias, con el apoyo popular para enfrentar al poder? Al día de hoy, estamos a mitad del 2024 cuando se graba esta entrevista. ¿Cuáles entiendes tú que son los principales del ejercicio del derecho penal específicamente en República Dominicana? Y me voy a Santiago y me voy también a Santo Domingo y otros territorios donde tú hayas tenido que llevar procesos. Bueno, yo tengo la dicha de haber litigado prácticamente en casi el litoral completo del país. Y yo pienso, con esto quiero ser delicado, porque no quiero ofender honras, ni quiero ofender trabajos de nadie. Y no es la mayoría, pero yo siento que muy independientemente de la opinión que pueda tener el alto esquema del Poder Judicial, yo creo que estamos en un poquito de retroceso. Si bien cada 7 de enero se da un discurso de que el Poder Judicial va avanzando, que estamos siendo digitalizados, yo creo que hay detalles que nos estamos perdiendo. En los tribunales penales, principalmente, yo pienso que hay una gran carga para los jueces. Yo pienso que necesitan mayor apoyo a nivel técnico, a nivel humano, porque es un día a día muy desgastante. Sí. Si para un abogado que tiene que a veces tomar 1 o 2 casos que pueden durarte hasta las 11, 2 de la tarde, imagínese un magistrado que tiene que salir de ese trabajo a las 7 o 8 de la noche para mañana volver al mismo trajín. Creo que, vuelvo y repito, tiene que haber un cuidado en ese sentido de la persona quien está dirigiendo. ¿Qué facilidades le estamos colocando a esos jueces? Lo simple, una computadora, que no tenga que estar con un papelito anotando cada situación que quiere apuntalar para mañana, en el momento que le toque decidir, tener esos elementos a mano. ¿Qué cantidad de recursos humanos tiene en su oficina, en su secretaría? Entonces yo creo que ahí también hay situaciones que debemos ponderar más a la lógica que al contenido. Yo tenía un profesor, el padre Carlos, que siempre nos decía a nosotros, el abogado o abogada debe tener más lógica que el contenido de la ciencia.
Y yo creo que a veces nos vamos más al contenido de la ciencia que a la lógica. Entonces, tú notas a veces algunas sentencias, O sea, se leen decisiones. los fundamentos. Sí, pero también, ¿qué te dice la lógica? Aparte de tener lo que tú conoces, lo que dice cada texto. No es solamente lo que dice el texto, no Pero lo que estoy dice pensando en las motivaciones de parte y Sí, parte. exacto. Porque al final administran justicia. Exacto. Pero ¿qué te dice la lógica? ¿Cómo estás administrando esa justicia? Por ejemplo, tenemos en el caso de ejecución de la pena, que son los jueces que conocen de esos imputados que están solicitando libertad condicional. Ok, tenemos un imputado que tiene una pena por un asesinato, pero ya él va a cumplir de los 20 o de los 30, 12 o 15. Ahora tenemos una cultura que vino a propósito de un caso en el que se está conllevando contra un imputado importante del gobierno pasado. Movió, y el tema, el año pasado, fue el tema, que es las cantidades de presos que hay en las cárceles. Pero eso fue motivado por un imputado. Eso fue un tema traído. Y claro, no es que no sea una realidad. Ahora bien, ¿qué se buscaba con eso? Claro, resaltar que a esa persona no se le diera prisión preventiva. Pero también, ok, hay que desalojar las cárceles. Vamos a ver cuántos preventivos tenemos que todavía no han sido juzgados. Pero esto se está aplicando, se abrió el abanico. ¿Qué pasa? Se da volviendo al tema de la ejecución de la pena, que una persona va y dice, bueno, yo tengo 12, 15 años ya, yo necesito o un medio libre, que es permitirle a esa persona que trabaje estando preso, o que me dé la libertad condicional. Ok, ¿qué tú ves de esa persona? ¿Qué hecho cometió? Ok, ¿es grave? ¿Es algo que se ha subsanado en la sociedad? Muchas veces no estamos utilizando la lógica, no estamos utilizando el sentir para tomar una decisión, sino lo que dice el texto. Eso por un lado. Y por otro lado, y creo que deberíamos conversarlo, populismo penal que siempre ha sido bastante Sí, manoseado. sí. Porque ¿qué quiere la gente? ¿Qué pide el público? Pan y circo. ¿Qué dice el pueblo romano? O sea, la gente espera que por robarse algo o sin mirar el arraigo o todas las situaciones que debe ver el juez, se aprese, se encarcele, se detenga, se encierre. Sí. Entonces, Sí. eso todavía sigue siendo parte Sí, de... eso es cierto, lo que tú aduces, es real. Lo que sucede, Tatiana, y a los amigos televidentes que nos ven y también por redes sociales, es lo siguiente. Este país tiene una deuda, mejor dicho, este sistema tiene una deuda con este pueblo. ¿De qué? De impunidad. La gente está harta. La gente ha visto, bueno, aquel se roba un pollo y es una realidad. Tú tienes que estar preso en La Victoria o pasando las mil y una. Pero, caramba, si tú te robas millones, señores, hay que ver Claro. la forma en la que se ha atosigado a ese ministerio público. Que Entonces, aseguran 3 y 4 generaciones. Y con relación a los jueces, por eso entonces la puerta abierta para que puedan corromperse. Entonces también, no creo que sea corromperse, yo creo que muchas veces tienen la exigencia de una opinión pública, como tú dices, que llega el populismo que le dice a ese magistrado, tú tienes que fallar de esta forma. Entonces viene la prisión preventiva. Lo que sucede que también Sí, es... pero estoy hablando también de casos contrarios, en donde el poder simplemente, no, libertad no. pura y simple, o bueno, Sí, se da. Pero pruebas que no son admitidas, y ahí tendríamos que entrar en temas profundos sobre los procesos del juicio para que tú nos comentes un poco de la práctica. Sí, pero yo creo que más que el juez corrupto, no puedo decir que no esté, pero no se da tanto en estos momentos como ciertas situaciones más importantes, como las debilidades que mencioné, que yo creo que sí están haciendo algo de daño al sistema judicial penal. Vamos a hablar de eso en detalle en el siguiente bloque. Por favor, quédense en esta conversación. El poder, y a mí me gusta repetir que el poder reside en el soberano, en el pueblo. Sin embargo, en los últimos días, semanas,
Y yo puedo recordar que años, particularmente he estado con el tema de la reforma del Código Penal y bueno, ustedes vieron lo que pasó en República Dominicana, sigue esa tarea pendiente. ¿Qué pasa cuando no se escucha la voluntad de sectores importantes? No voy a decir de todo el pueblo, porque no es así. Sectores importantes que abogan por un Estado más progresista. Y cómo eso va a los tribunales y al ejercicio de administración del derecho. Yo pienso que lo mismo que comentábamos en la parte final del segmento anterior, aquí hay poderes que no han asumido su rol en el caso del Congreso, que es donde reside verdaderamente el poder, si nos vamos a la génesis de todo, pero no se ha sabido manejar. El Congreso muchas veces se toma o se pliega al Ejecutivo de turno, no tiene que ser necesariamente ahora, eso ha sido algo histórico. No, es un país presidencialista siempre. Exacto, entonces eso ha traído como consecuencia que muchas de nuestras legislaciones o estén ausentes o cuando llegan tienen que pensarse en ser modificadas cuando apenas han sido ya creadas. Un profesor venezolano me dijo hace poco que viene mucho a República Dominicana y fue parte del Código de Trabajo del año 1992, que la República Dominicana es rica en leyes. Sí, tenemos el problema legislación y regulación para todo. El problema no es la regulación, el problema es la voluntad de aplicar esas regulaciones. Y ahí te pongo el ejemplo de la ley de tránsito, la reciente porque fue en el 2017. Hay algunos de sus reglamentos que no se han aplicado. Sí. Y con ella es posible terminar el caos que tenemos. No hay que modificarla, pero si no hay una voluntad política principal de alguien que vaya a decir, yo voy a resolver este desorden, voy a comenzar. Pero mientras eso siga pasando, seguiremos viendo los motoristas llevándose de encuentro a todo el mundo, ahora en las calzadas, y seguiremos viendo, dando sentencias en los tribunales, que presión cumplida, que esa persona siga su vida sin ningún tipo de inconveniente cuando cumpla la sanción, que muchas veces no es de prisión, porque así lo establece el código. Entonces, mientras eso no suceda, no hay un régimen de consecuencia. Estoy pensando en algo más fundamental todavía, esperando reglamento para plebiscito, para referendo, de esa constitución la más progresista, 2010, pero bueno, ya eso lo hemos abordado y no vamos a entrar en esa materia. Yo quiero conversar también de tu carrera en los medios de comunicación, cómo tú te vas compartiendo, vamos a decir, entre una cosa y la otra. ¿Utilizas los medios para ser voz de poblaciones vulnerabilizadas, minoritarias, desaventajadas en República Dominicana? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo vas? Sí, la comunicación para mí, el otro día conversando con un compañero de la radio, que me decía, yo pensaba que yo tenía cerca de 15 años en la comunicación, pero cuando nos pusimos a sacar números, yo tengo más de 20 años, casi 25 años en la comunicación. Y yo he tratado con el equipo de que, identificado claro, de que lo que uno habla sea en provecho de las grandes mayorías. Por ejemplo, cuando me dan un espacio, como en el caso de CDN, que me dan 2 días a la semana, yo trato de que los pocos minutos que me ofrecen, hacer algo que vaya en favor de una comunidad o de una sociedad determinada, en este caso de Santiago o el Cibao. Trato de buscar algo puntual. Aunque a mí 6 minutos, 7 minutos, me puede corresponder 2 días de investigación. Por supuesto. Entonces, porque yo tengo algo, y siempre he dicho algo, si vas a hacer algo, hazlo bien. Si no, ni lo inicies. Y si estás en algo, hazlo con fundamento, hazlo con seriedad, porque la gente lo nota. ¿Tienes el equipo para investigar sobre esos temas que aquejan al Cibao? Muchas veces no. Tienes que hacerlo tú mismo. Exacto. Ir a territorio, hacer las entrevistas, documentar, grabar, fotografiar, escribir, resumir y presentar. Sí, tengo el equipo y tengo las personas para eso que lo hago. Cuando no, tengo yo mismo que hacer el trabajo, pero eso es verdad que carga. ¿Y tu equipo legal entonces también te ayuda con algunos datos? Exacto. Utilizamos también el ámbito de la oficina. Jugar con eso, estar en eso, no te voy a negar, Tatiana, que no sea desgastante. Claro, aparte de eso estás diario en radio. Sí, en radio y en televisión los domingos. Y grabas los días de semana, o sea que
Tu lunes a viernes es extremadamente agotador, Sí, desgastante, sí. o sea, drenas Por mucha eso, energía. sí, por eso mucha gente me pregunta que por qué me gusta el ejercicio. Ujú. Yo digo, bueno, esa es la pastilla de chiquitolina o la pastilla de la presión que no tengo que consumir. La mayor parte de los abogados que me están viendo ahora o abogadas tienen que tomar pastilla para la presión. Yo, gracias a Dios, no tengo madera aquí que tocar, no la utilizo. Gracias a Dios porque saco un tiempo. Así como le dedico a un cliente, a un programa, yo saco tiempo para mi salud. ¿Qué te gusta leer? De todo. Desde una revista, leo todos los periódicos diariamente, desde una investigación, libro de literatura, libro de autoayuda. ¿Te atreverías a decir con qué línea editorial de un periódico nacional te identificas? Claro, eso no es. Yo tengo varios. ¿Cómo te explico? Si te puedo decir, yo verifico todos. Hay periodistas a las que yo tengo mucho seguimiento. Hay una que me llama mucho la atención, Milicen Uribe. Okay. Me encanta la forma cómo analiza, cómo escribe. Porque hay gente que tiene una idea, pero no la sabe transmitir. Ella la transmite perfectamente bien. Eso es en el periódico Hoy. Pero voy a Acento porque muchas veces tiene alguna información del Cibao que quizás no lo tenga otro. Pero me voy al Diario Libre porque también está Inés Aispun con una visión totalmente diferente. Yo no tengo una línea editorial definida, sino que busco personas como que guíen. Por ejemplo, en el caso tuyo, me gusta mucho el trabajo que has hecho a través de la mujer, el trabajo que has hecho con el turismo, que es algo creíble, porque a veces hay muchos intereses que se meten en medio en ambos temas. Entonces, yo veo, veo la trayectoria de cada quien. Yo creo mucho en los testimonios de las personas y la manera en la que se maneja. Tú corres, tú lees, tú trabajas, tú también escuchas y ves cine y música. Sí. Entonces, ¿cuáles son esos gustos que tiene Jordi para el poco tiempo de entretenimiento y de ocio que le queda? Trato de aprovechar cada momento. Yo me prometí, cuando Dios me dio la oportunidad de vivir, que esta segunda vida iba a ser intensa. Artistas, películas, mencióname algunas. Uf. Con dos. Yo soy malo para nombres. Con dos. Pero te voy a decir una película dominicana que la he visto 3 veces, que la recomiendo. Nashla y... Dios mío. Él. Bueno. Érase una vez. Ok. La verdad que la manera en la que muestra para aquellos que todavía creen en el amor, que hay cosas que pueden combatirse a través del buen sentimiento de los seres humanos, y la jocosidad que se da en esa película. Vuelvo y repito, la recomiendo. Se lo dije a Nancy el otro día, y a Héctor Aníbal. Esa combinación, esa química entre ellos, la verdad que a veces tú dices, ¿se daría eso en la vida real? Con el respeto que me merece nuestro amigo, pero la verdad que la química que logran en cada actuación es superba. Eso me lleva entonces, me diste un pie de amigo para hablar de amor, hablar de mujer. Cuando el amor se acaba de una de las dos partes, cuando ya la relación no puede ser, República Dominicana todavía está luchando en contra de la violencia hacia las mujeres, la violencia de género, la violencia basada en género. Bueno, hay muchas formas de mencionarlo. Y Jordi ha estado trabajando desde hace muchos años a favor de las mujeres y defender sus derechos en materia penal, en casos de violencia de género. En una conversación fuera de todo este aparataje de la televisión, me confesó que él no trabaja con hombres. Él lo decidió por ética, por coherencia, porque ese es su fuerte, porque eso es lo que le gusta hacer. Y yo, bueno, debo preguntar, ¿cómo ha sido la práctica de la defensa de los derechos de las mujeres? Un hombre especializarse en eso, que tiene que leer, que tiene que involucrarse con movimientos de mujeres, con el núcleo de apoyo a la mujer, por ejemplo, en Santiago de los Caballeros, y así otras células que andan por ahí. ¿Cómo ha sido ese ejercicio? No ha sido tan fácil. Bueno, muestra de ello, parte de que yo pierdo la vida fue en defensa de una mujer. Y no ha sido la primera vez. Pero también yo lo hago no tanto para ver al hombre como atacarlo. Yo a veces le he hablado en los grupos que se dan, y lo he dicho abiertamente, que no debemos dejar de lado cómo
llevar conciencia al hombre. ¿Cómo hacerle decir, mira, es más fácil que tú puedas tratar a la mujer de esta manera, de esta forma, aunque tú hayas sido educado de esta forma, sea así. Por ejemplo, mi madre nunca permitió que yo fuera a la cocina, porque era su creencia, y eso yo se lo admito. Pero me quitó el poder tener la facultad de aprender a cocinar, que hoy, ahora que estoy aprendiendo a hacerlo. Entonces, y eso no te quita tu hombría, eso no te quita tu voluntad de hombre. Todo lo contrario, muchas veces hasta sensibiliza el hecho de cómo tiene que una mujer trabajar, cuidar los hijos, ir a las calles, porque ya hoy la sociedad ha cambiado y el hombre tiene que cambiar. El hombre no puede pensar, bueno, mira, yo vengo ahorita, quédate aquí. Primero porque no lo va a permitir la economía de la casa. Pero también el hecho de que, bueno, yo estoy en una reunión, yo voy luego. No, tú tienes que estar aquí. Tenemos ese tipo de cosas, tenemos que irla cambiando. Y yo creo que el trabajo que hemos tratado de hacer, no solamente en el ámbito del tribunal, sino también de llevar conciencia, y por eso en nuestros espacios, en nuestros escritos, tratamos de llevar personas que lleven conciencia del por qué el hombre tiene que hacer su principal trabajo. ¿Y por qué el caso de la mujer? Bueno, porque ha sido demostrado que es la que ha llevado la peor carga y peor parte en el ámbito de los asesinatos. Es muy poco común que una pareja mujer mate a su compañero. Entonces, yo creo que en esa parte estamos un poco desiguales. Entonces, el hecho también de mi madre. Todo el mundo conoce solamente a mi padre, pero mi madre fue una batalladora. Tuvo que criar 4 hombres, más a mi papá. Y eso le permitió ser parte y cómplice de mi padre en el mundo completo. Mi mamá salía con mi padre y cuando salía siempre nos decía, bueno, si no volvemos, es porque andamos en Nicaragua, es porque andamos en Guatemala, es porque andamos en Costa Rica, es porque andamos en Rusia, es porque andamos en Corea. Y mi madre estaba ahí. Entonces, wow, yo decía, ¿cuánto valor? A pesar de que no eres tú a quien te miran. Sí, valor tiene tu carrera. El hombre debe transformarse, utilizando tus palabras. El ser humano tiene un ciclo aproximado de 7 años. Cada 7 años va mutando a otras cosas, dependiendo de la etapa, ¿no?, en la que se encuentra. Así dicen algunos psicólogos y psicólogas, como hemos tenido la oportunidad en otras ocasiones anteriores. 2 de junio del 2010 es una fecha que te transformó, por razones que vamos a conversar a profundidad en el siguiente segmento. Quédese. Él ha tenido que conversar sobre este tema en múltiples ocasiones, en diferentes escenarios y en variados contextos. No quiero desaprovechar la oportunidad para hablar de los aprendizajes. Pedí permiso antes de empezar la conversación de manera pública. 2 de junio de 2010, Adriano Román, y si estamos mencionando también otros nombres, que Candy Caminero Rodríguez, el Rodríguez es importante. ¿Qué significan esos nombres? ¿Qué aprendizaje al día de hoy, en todo el tiempo que ha transcurrido, tú como hombre, como profesional, como comunicador, como ente social, que has seguido aportando? Bueno, ahí cuando mencionas esos nombres, lo único que veo es maldad. Perversidad, psicopatía, lo peor. Y a veces uno piensa que supera las cosas. Pero, por ejemplo, ahora que yo he estado últimamente teniendo que ir a San Cristóbal, a Moca, a La Vega, porque están solicitando condicionales, porque ahora son buenos. Ahora se dedican a la religión. Es parte del tema de lo que uno lo está viviendo. O sea, quien lo está viviendo, quien le está hablando lo está viviendo. Por eso ahorita decía, tenemos que irnos más a la lógica, tenemos que revisar bien los expedientes, tenemos que ver qué siente la sociedad, qué siente la víctima. Nosotros duramos, Tatiana, de 2010 a casi 2017, 7 años, luchando con 7 imputados. Sin embargo,
evidentemente esos años se van acumulando. Cuando ellos van a un tribunal de ejecución de la pena y dice que tienen 12 años de cumplida la pena o 14, es cierto. Pero ¿cuánto duró la víctima en un proceso luchando para evitar, no, para lograr justicia? Es la mitad. Entonces, de algo tiene que servir a un juez decir, oh, pero este podrá hacer 84 cursos, haberse convertido al Ramadán o a cualquier otra religión, pero tiene una situación de peso, no porque sea Jordi Veras. Como le decía yo a una familia de la última condicional que fui a Moca, de Franklin, la familia me decía, pero usted habla de Dios y usted habla de perdón. Digo, sí, yo hablo de Dios, pero por favor, no quieras utilizar mi creencia para manipularme. Yo sí le digo algo, yo pedí justicia y es lo que estoy haciendo. Ahora bien, Tatiana, si yo voy allá y le digo a un juez de ejecución de la pena, sí, mire, perdona a este pobre hombre que ya tiene 12 años o 14, la sociedad va a decir, ¿por qué clase de rastrero es este hombre? Hay una diferencia entre los 30 y los 20 años los demás implicados. Sí, Ese proceso, Candy Caminero fue a 30. Exacto. Ese proceso, ¿cómo ha sido recibido por los demás colegas que trabajaron contigo el caso? Y que te dieron apoyo, seguimiento y estuvieron ahí contigo. No, o sea, ha sido uno de los casos más trabajados. Nadie se puede imaginar. Yo le pido a Dios que me permita escribir. Se suponía que era este año que iba a comenzar. No dejes de hacerlo. No. Porque la diferencia de muchos abogados y seres humanos que abogan por derechos de otros y otras, tú eres también, te constituiste como víctima, tú lo sufriste. O sea, tú pudiste haber perdido la vida. No, me dijiste que celebras tu cumpleaños en junio y también en la fecha de tu natalicio. Por lo que entiendo que es importantísimo para la profesión, para la sociedad dominicana, y no mencionar las atrocidades, porque todos seguimos el caso. Todos les dimos cobertura mediática, todas y todos analizábamos el componente psicosocial de este maniático, de este loco, de esta vergüenza y obviamente la víctima. Sí, pero te voy a decir... La víctima, o sea, o la sobreviviente, que es uno de los casos que podemos utilizar para ilustrar la violencia de género y cómo se manifiesta y lo que sufre por el poder, por los cómplices, por el dinerito que reciben, por los silencios de los buenos, porque muchas veces el bueno al callarse hace más daño y mucha gente estuvo silenciada, también en los medios de comunicación, y eso hay que recordarlo. Lástima que sea a través de tu ejemplo, de tu cuerpo y de las lesiones permanentes que pudiste haber tenido, para hacerle ver a la gente y reflexionar que no, uno no se puede quedar callado, no importa si es abogado, si es comunicador, si es periodista, si es dueño de un medio. Hay temas que se van tapando. Esto no puede volver a pasar. No puede volver a pasar. Y sobre todo que con el hecho de Miguelina, fue de los primeros casos, por lo menos en Santiago, que se dieron de sicariato. Sí. Ese fue el caso a partir del cual podemos cifrar históricamente un hecho connotado, un caso connotado, fue el de Miguelina y Averías. Caso de sicariato. A partir de ahí, tú te pones a buscar la historia, como yo le he dado seguimiento, y el sicariato ya hoy, por 10,000, por 5,000 pesos, le desprenden la cabeza a cualquiera, porque el tema del sicariato, primero se vinculaba, como en Colombia, al aspecto del narcotráfico, pero por eso dije, ese caso de Miguelina fue connotado para el sicariato, y eso es lo que ha dado rienda, principalmente en Santiago, donde se han dado en los últimos años muchos sicariatos, contra abogados y con cualquier tipo de persona. Y eso en el país ya eso se ha vuelto una costumbre. Con lo que tú te reflejas. ¿Y de qué material entonces debe forjarse un abogado o abogada para enfrentar el sistema y enfrentar el sicariato que tú describes? ¿El hierro es suficiente? Wow, qué pregunta. No, el porque hierro, el hierro no es suficiente. Pones en peligro tu vida y la de tu familia. Sí. Tú tuviste que salir del país para proteger a tu familia. Muchas veces. Entonces te hago la pregunta sincera. ¿Valió la pena? Wow. Porque venimos hablando del sistema, mira, de la degradación del sistema de justicia, sí, de los retos, los desafíos. Yo te voy a confesar algo. Hay veces que mi estado de ánimo ha dicho que lo he pensado. Pero si te voy a contestar de manera sincera y a aquellos que me están viendo, valió la pena.
porque Miguelina merecía una defensa. Ujú. Y con Miguelina otras mujeres, Claro. muchas más. Y yo creo que yo tengo una hija. Y si ella algún día puede, a ciencia cierta o a grosso modo, ver lo que hizo su padre y sentirse orgulloso, entonces lo haría una y otra vez. Claro. Entonces para mí ha valido la pena. ¿Qué tú decías? El hierro no vale ante una sociedad que cada día está más descompuesta, donde los valores se han ido desvirtuando. Yo pienso que eso, Tatiana. Pero trabajamos para una, 2 personas, no importa, al menos es la visión que yo tengo. Yo trabajo para un grupo muy pequeño, muy selecto, de gente ya consciente. Yo no puedo desde cero transformar una mente, un corazón que está completamente perdido, desinteresado, definitivamente, insensible. definitivamente. No puedo hablarle, no puedo tirar palabras al viento. O sea, pero tú tienes que seguir trabajando en ese grupo. claro. Tienes que seguir ahondando en ese grupo. Hay un pequeño grupo de gente que sí Claro, quiere pero entonces, transformar. Cuando digo, yo estoy guardando distancia con lo que voy a decir, pero estoy poniendo un ejemplo. Cuando Juan Pablo Duarte comenzó, fue con una pequeña sociedad, secreta, ni siquiera lo que tenemos ahora, secreta. ¿Qué logró? Claro. Te estoy poniendo, y pongo ejemplo a Duarte. Y es bueno que una vez yo escribí un artículo que decía, Duarte es humano. Porque nos han puesto a Duarte como si fuera un superhombre, que nadie más puede hacer lo que hizo Duarte. A la que edad nadie que más, lo hizo. Sobre todo a la edad que lo hizo. Exacto. ¿Y cuántos más como él, Luperón, Manolo Tavares, Camaño, estaban ahí y volvieron sobre sus propios errores? Entonces, no hacerlo pensando que la sociedad está aniquilada. Entonces, volvemos a la esperanza. Claro. Yo creo en la esperanza. Esa esperanza de un muchacho joven con mucha ilusión de, bueno, ver su patria fortalecida. Pero ahora puedo decirlo como mujer y muchas amistades masculinas que tengo, quizás esa madurez se alcanza en el hombre después de los 50, afianzado, como seguro, comprometido. ¿Qué tanto más le falta a Jordi después de los 50, en esta etapa, para producir, para decir, para dejar legados, aprendizajes, no solo a sus hijos, a su hija, a su hijo, sino también estudiantes, público al que le habla, gente a la cual tiene la oportunidad de tocar a través de diferentes intervenciones públicas? Yo creo que saber que uno puede ser mejor cada día. Yo creo en la transformación continua. Yo pienso que cada quien puede haber cometido errores, cada quien puede haberse sentido no orgulloso de algo, pero eso que no te impida hacerlo mejor mañana. ¿Esa transformación también es válida para tus victimarios? Conectando con lo que decías hace un momento. Yo pienso ¿Cree Jordi en la reforma? ¿Cree Jordi en la reinserción social? Yo te voy a decir algo. Yo creo en la reforma y en la reinserción social. Lo que sucede es que hay el ojo del abogado que te dice cuándo un imputado ha cambiado. Y eso tú lo ves desde que tú lo tienes del otro lado del extremo. Cuando fui a San Cristóbal el otro día. O dirían los religiosos, el real sentimiento de arrepentimiento. Algo así. Que se ve a través del alma, que tú ves cuando el ser humano está genuinamente arrepentido. Sí, que no solamente porque haga 84 cursos o vaya a una pastoral. Tú lo notas, Tatiana, en la actitud. Yo entrevisté a un hombre de Najayo Hombres que decía ser el encargado del grupo de violencia, y yo decía, ¿pero qué es esto? Te entiendo, comprendo perfectamente lo que estás diciendo. Sí, y además hay que entender algo. No, y ahí me quedé en la pregunta que tú hiciste al inicio. No solamente vale lo que Jordi piense en este caso, porque este caso no es de Jordi Veras. Claro. Este caso ya no es de mi familia, no es de Negro Veras. Este caso es de la sociedad, que eso fue lo que le respondí a la persona en Moca. Si yo vengo ahora y le digo a este juez de ejecución de la pena que le dé el favor de la condicional, la sociedad va a decirme que tú eres un verdadero rastrero, porque a ti te apoyamos para que se hiciera justicia. ¿Cuál fue la justicia? 20 años o 30 años. Porque hay casos como el del niño Llena Saibar, que no va, que tiene que purgar su pena, porque eso fue un caso que laceró a la sociedad, no solamente a la familia. Esa madre no tiene
a su hijo. Claro. No lo tiene, no lo puede tener. Entonces, de alguna manera tú tienes que compensar. Además, para eso las leyes se escribieron con los elementos constitutivos. Claro. Lo mismo un homicidio voluntario, involuntario, que un asesinato, o sea, Claro. todo No, está ¿y ahí. qué tipo de ¿Y de asesinato? qué manera? Exacto. Exactamente. A quien les habla se intentó asesinar 3 veces. No fue solo, una sola vez fue que me tocaron. Pero después de eso, fueron en 2 ocasiones más. Y la vida que uno tuvo que llevar por 7 u 8 años. Entonces, de alguna forma, vean a Jordi Veras como un ciudadano común, que lo he sido. Yo simplemente me dedicaba a mi trabajo, comunicación y abogado. Yo no le robé a Adriano, yo no estafé a Adriano, ni he estafado a nadie. Yo soy una persona que hasta el día de hoy he tratado de llevar mi vida transparente. ¿Que ha costado? Sí. Y he tratado de llevar no solamente el nombre de mi papá, sino la vida mía. Claro. Porque hoy mi padre puede morir mañana, Dios no lo quiera, y yo soy el que tengo que seguir viviendo. Claro. Entonces así tengo hijos a lo que tiene que ver también un ejemplo. Entonces yo pienso que la sociedad hoy es a quien debe responder ese juez de ejecución de la pena, no solamente a Jordi Veras. Y yo creo que eso es lo que falta en esta sociedad. Mensajes que la gente diga, wow, no importa que yo esté aquí, que tengo pocos recursos económicos, que hoy no puedo pagar la luz, pero eso no me va a permitir a mí que yo me meta a robar en un banco. Entonces, ese es el tipo de mensajes que tenemos que seguir llevando a esta sociedad. Y también que de alguna manera, Tatiana, los gobiernos, Congreso, el sistema político, tiene que entender que el sistema que hoy estamos llevando a nivel económico no funciona. No funciona. Basado en la desigualdad económica. Claro, es que social. funciona para un grupo. Porque siempre hemos dicho que la pobreza no es el problema. No. El problema es la desigualdad económica y social. Exactamente. Y allí viene el problema. Todo lo que se alimenta por el aspiracional. Se alimenta mucho el aspiracional. Exactamente. Entonces, cuando tú ves que un sistema no funciona, lo que tú ves ahí, hoy es Abinader, ayer fue Danilo, antes de ayer fue Leonel, luego Hipólito. Y disculpa, quiero recordar lo siguiente. Y mañana serán otros. El poder no es eterno. Hasta Roma cayó. Seguimos. Exacto. Entonces, administran un sistema y no cambian. No cambian. Entonces, hasta que eso no suceda, Tatiana, tenemos que estar claros. Nuestro trabajo es seguir dando mensajes, buscando ver cómo cambiamos lo que tenemos. ¿Ayudas tú a otros abogados y abogadas en estrategias de litigio o de protección o con herramientas tecnológicas o prácticas que te han funcionado? Claro, claro, porque ese es mi objetivo. Incluso cuando yo tengo que integrar a nuevas miembros o miembros a nuestra oficina, es lo que hago. Independientemente de que mañana tienen que tomar otra oficina, caminar solo, siempre trato de que no que me emulen a mí o emulen a María Alejandra, mi socia y mi prima, mi querida hermana, sino un ejercicio, un tipo de ejercicio. Es que estamos decayendo. Aquí hablar de que tú eres abogado, lo primero que... Ladrón, sinvergüenza, comunicadora, rantrero, prostituta. todo. Entonces, estoy pero es que también lo hemos buscado. Estoy luchando con un sistema, yo Jordi, hace muchos años también. Tú lo conoces. Claro. Entonces, no es posible que hoy estemos viendo que a una audiencia un abogado va en tenis. Sí. O sea, no es la forma, pero lo es. Un abogado va en jeans o va sin corbata. No, por favor. Entonces hay algo que está fallando. Sí. No tenemos un colegio de abogados que trate de ahondar en eso. Y hay que decirlo. Nos gastamos en un colegio de abogados en que lo que hay son 2 partes políticas. Claro, me gustaría ya para concluir irnos con algo un poco más ligero. He valorado muchísimo tu conocimiento, tus experiencias. Yo casi que hasta pido trabajo en la oficina de Jordi en Santiago, me voy para allá, porque bueno, si él dice que le enseña técnicas de litigio, pues vamos para allá y sobre todo a trabajar en la defensa de los derechos de las mujeres. Me gustaría que les recomendaras a la gente la filosofía de vida que a ti te ha funcionado. Y estoy hablando desde el club de las 5 de la mañana, cuidar su cuerpo, su alma, su meditación, hasta esa energía que puedes tú renovar, dependiendo de con quién elijas pasar tu tiempo y de quién elijas nutrirte, todo eso para la gente. Bueno, lo primero, yo creo y he aprendido, porque eso es algo que se aprende con el tiempo, y también lo vi en mi papá, y lo vi en mi mamá. Levantarse temprano, no porque te lo hayan dicho, se aprovecha más el tiempo, y más cuando tú tienes diferentes cosas que hacer, tú tienes que organizar necesariamente tu tiempo.
levantarte temprano. Yo, por ejemplo, hay sábados y domingos que yo trabajo, no todos, porque estás en la soledad, estás en la tranquilidad, nadie te va a llamar, nadie va a suponer que tú vas a estar un sábado o un domingo en tu oficina. O aprovecho las madrugadas para leer, porque es el momento en el que tú estás más tranquilo y las ideas entran más fácil. Para mí el ejercicio, Tatiana, primero yo lo veía cuando jugaba béisbol. Yo llegué a una posible firma como pelotero. Oh, wow. Sí, yo estudié con media beca en Pucamaima por la pelota. Yo llegué a jugar AA con varios equipos ganadores de la Pucamaima. 3 Mira. años seguidos ganamos. Mira vos. Sí, y entonces yo he tenido el deporte arraigado a mí. O sea, hacer hoy ejercicio es algo fácil. Después me mantuve haciendo Ironmans por varios años, maratones, porque he visto el ejercicio como una forma de disciplina. Te ofrece disciplina para todo, no solamente para el ejercicio, para todo. Te ofrece la respuesta, puedes caerte y te vas a levantar. Te puedo decir que yo he tenido maratones en el que he dicho, no más. Y algo me dice, no. Y he llegado caminando. Con los calambres, con todo, Con todo. Pero llega. Llego. Deshidratadísimo. Ah, no, sí llego. Yo nunca me he quedado parado. Me encanta. Mira, que he dicho, tiré la toalla. Y eso yo lo extrapolo a la vida. Entonces, eso me ayuda con mi trabajo, con mi forma de vida. En los últimos años he aprendido, a propósito de lo que tú decías también, a nutrirme de personas que me aporten. Me preocupaba mucho de lo que la gente pensara. Ya no. Yo busco que la gente que yo quiero, la gente que me quiere, sienta que soy una persona genuina y que me gusta nutrirme entre tu conocimiento, entre tu forma de vida, entre tu forma de ser, con la mía. Qué bien. O sea, Entonces, para mí eso es un regalo. para ti no va eso de nada humano me es ajeno. No, para nada. Para mí yo vivo más ahora desde la gratitud que desde el encono que vivía, que desde la prepotencia que vivía, que desde la soberbia que vivía. Entonces, eso me trajo muchos problemas. Wow, pero eso es otra entrevista. ¿Por qué mencionaste esto justo al final? Espere la segunda parte de la entrevista con Jordi Veras muy pronto en Tatiana Conversa. Jordi, muchísimas gracias por este tiempo. Eres una persona muy valiosa. Yo confío en que jóvenes, mujeres y hombres de Santiago, del Cibao y de aquí, de la capital, puedan estudiar el caso que viviste, cómo lo preparaste, cuáles fueron los fundamentos, todo. Eso en términos de derecho penal, pero también en la comunicación y los aportes que has hecho y sigues haciendo, las conversaciones que sostienes. O sea, yo creo que gente como tú aporta. Así que te invito a seguirlo haciendo. Gracias por este tiempo, de verdad que sí. No, gracias para mí y la verdad que así como con todo tu equipo y aquellos que nos están viendo por las diferentes redes y el mismo canal, este tiempo, esta oportunidad, lo valoro porque me permite, no porque sea Jordi Veras, porque no, a mí no, he aprendido a tratar de que la gente no me vea como jactancioso, sino que es posible hacer las cosas bien y que a otro le pueda llegar, con que le llegue a una persona, ya el trabajo está cumplido de esta mañana. Claro, hay que plantar la semillita. A ustedes gracias por el favor de la sintonía. Será hasta la próxima semana.